Buenas tardes, docente. El día de hoy vamos a realizar una exposición del ensayo del Proctor estándar y protocolo modificado. El docente, magíster ingeniero Máximo Edilberto Guayanca Hernández, del curso Mecánica de Suelos de la carrera de Ingeniería Civil. Siguiente diapositiva, por favor. Los integrantes: Cabrera Antonio Gustavo, Cayagua López, Benoit Jesús, Garavito Tribeño, Jonathan Elías, Martínez Pérez, Víctor Manuel, Ochoa Ríos, Gerson David y el que les habla Tejeda Guamán Juan Josué. Siguiente. El índice, lo que será la introducción, después objetivos, marco teórico, materiales y equipos, procedimiento, cálculo y análisis, conclusiones y finalmente las recomendaciones. Introducción. El presente informe, realizado a través de la participación de mis compañeros en el aula en el laboratorio, se hizo como tema de práctica para la realización del Proctor estándar y modificado de la muestra de suelo que se llevó ese mismo día. Además de estudiar los distintos factores que gobiernan la compactación de los suelos, históricamente el método en el sentido de la técnica es debido al doctor Proctor, de ahí viene el nombre, y es conocido como prueba del Proctor estándar o A.A.S.HO, American Association of State Highway Officials. Siguiente diapositiva. Objetivos. El primer objetivo fue hallar la máxima densidad y el óptimo contenido de humedad de un suelo. Después, la preparación de la tierra para el cono de la densidad, hallar el contenido de la humedad óptima del suelo para la energía estándar y modificada, y hallar la densidad seca del suelo para la energía estándar y también la modificada. Le paso a mi compañero. Ahora yo les voy a hablar acerca del marco teórico. Bueno, el CBR de un suelo es la unidad de carga correspondiente a una penetración de 0,1 o 0,2 pulgadas, expresada como porcentaje del valor predeterminado respectivo. También está destinado a medir la resistencia del corte de un suelo en condiciones controladas de humedad y densidad. Permite obtener un número de relación de soporte que no es constante para un suelo dado, sino que es válido para el estado de relación de soporte, que no es constante. Para determinar el CBR es necesario hallar la relación de carga unitaria en kilogramos por centímetro cuadrado, necesario para lograr una cierta profundidad de penetración del pistón, con un área de 19,4 centímetros cuadrados. Dentro de la muestra compactada de suelo a un contenido de humedad y densidad dadas con respecto a la carga unitaria requerida para obtener la misma profundidad de penetración en una muestra estándar de material triturada en ecuación. Esto se expresa en el CBR es igual al esfuerzo en el suelo ensayado entre el esfuerzo en el suelo patrón. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, Ensayo Proctor estándar, según la NTP 339.142, la cual establece un procedimiento para la compactación del suelo utilizando una energía modificada de 600 kilonewtons por metro sobre metro cúbico, con la finalidad de determinar las relaciones entre el contenido de agua y el peso unitario seco de la muestra. Previamente se tuvo que realizar la extracción de la muestra en una calicata. Bueno, en el ensayo Proctor utilizamos la norma técnica peruana 339.141, dada en el año 1999, la cual establece un procedimiento para la compactación de suelo utilizando la energía modificada de 2.700 kilonewtons por metro sobre metro cúbico, con la finalidad de determinar las relaciones entre el contenido de agua y el peso unitario seco de la muestra de suelo, previamente obtenida en la extracción de una calicata. Ahora lo doy pase con mi compañero. yo les hablaré sobre el procedimiento del Proctor estándar. De la muestra secada se realiza el tamizado para saber qué método se va a usar, según la norma ASTM D696. Por lo tanto, nosotros usamos el método A. Para el segundo paso, pesamos el molde de 4 pulgadas y agregamos el collar. Luego usaremos el material pasante por la malla número 4 y esto se usa 3 kilogramos por cada bandeja. Luego agregamos agua destilada en la bandeja y mezclamos. Después dividimos la muestra en 3 capas para compactar con el pistón y se realiza 25 golpes en cada capa. Esto repetirá el paso con distintos niveles de humedad. Después de la compactación,
Se retira el collar y con el enrasamiento quitamos lo que sobresalga de la parte superior. Pesamos el molde con el suelo húmedo, incluyendo el molde con la placa de base. Retiramos el suelo del molde y colocamos dos porciones de la parte superior e inferior en la cápsula. Luego pesamos la cápsula y la secamos en el horno. Repetimos el mismo procedimiento con un contenido de agua diferente para cada muestra, para poder obtener al menos 5 puntos de la curva de compactación. Ahora los materiales. Siguiente, gracias. Los materiales, un cilindro Proctor de compactación de 4 pulgadas, tamiz Maya número 4, un pisón de compactación de 4 libras de peso y 12 pulgadas de caída, una balanza de 0,01 gramos de aproximación, un horno de secado, la muestra, probeta graduada, cápsula, enrasador, espátula, un cucharón, una bandeja y el agua destilada. Ahora le doy el paso a mi siguiente compañero. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos el procedimiento del Proctor modificado. El método usado para este ensayo fue el método A, que consistió en los siguientes pasos. Lo primero fue pasar por la malla número 4 alrededor de 3 a 4 kilos de la muestra de suelo. Posteriormente, la muestra se humedece y se coloca en el molde de 6 pulgadas. Esto se realiza colocando la muestra en 5 capas y dando 25 golpes con el martillo de compactación en cada capa colocada. Una vez que se ha llenado por completo el molde y se haya compactado, se retira el collarín y se enrasa la muestra compactada con la ayuda de una regla. Consecutivamente, se determina el peso del molde y la muestra, y una vez determinados su peso, se remueve el material del molde y se extrae una porción de la muestra del centro del material compactado, para posteriormente colocarlo en un recipiente y pesarlo. La muestra es colocada dentro del horno y se deja secar a una temperatura de 110 grados centígrados para finalmente, después de 24 horas, ser retirada del horno y de este modo determinar su peso seco. Este procedimiento se va a repetir 2 veces más con una muestra de suelo con mayor porcentaje de humedad. Siguiente diapositiva. En cuanto a los equipos utilizados, tenemos el cilindro Proctor de compactación de 6 pulgadas, el tamiz Maya número 4, el pisón de compactación de 6 libras de peso y 12 pulgadas de caída, una balanza de 0,01 gramos de aproximación, el horno de secado, la muestra, la probeta graduada, la cápsula, el enrasador, la espátula cucharón, la bandeja y el agua destilada. Le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, bueno, acá presentamos lo que son los cálculos. Luego de haber hecho todo el procedimiento, tenemos el cálculo de Proctor estándar, lo cual tomamos los datos como sería el peso suelo húmedo del molde más el molde, el peso del molde, el volumen que tendrá este molde, los pesos de las taras, luego tener la muestra, peso de muestra húmeda más tara, peso de muestra seca más tara, y el peso de la tara, de manera que podamos encontrar nuestro peso de la muestra seca y así poder encontrar los contenidos de humedad en relación del peso del agua con peso de muestra seca, y también encontramos la densidad seca y así armamos nuestros resultados obtenidos, cuáles serían los contenidos de humedad en relación a las densidades secas. En este caso que serían 5 ensayos. Y luego obtenemos una gráfica que sería el peso volumétrico versus el contenido de humedad óptima, en la cual sería que la máxima densidad seca sería 2.265 y el contenido de humedad óptima sería de 10.69%. Le paso a mi compañero. Continuando con el bloque modificado, con los datos obtenidos de los 4 ensayos, los ubicamos en la tabla, rellenando los siguientes valores como son el peso de muestra húmeda más molde, el peso del molde, el volumen del molde, y procedemos a calcular el peso de la muestra húmeda, que no sería otra que la fila A menos la fila B, es decir, el peso de la muestra húmeda más molde menos el peso del molde. Esto repetiríamos con los 4 ensayos. Luego el volumen del molde que se calcularía con la fórmula del cilindro, que como bien sabemos es el área de la base por la altura, dando un valor de 2105 centímetros cúbicos. En cuanto a la densidad húmeda, esta la obtendríamos dividiendo el peso de la muestra húmeda entre el volumen del molde y expresando este valor en gramos por centímetros cúbicos. Para hallar el contenido de humedad,
tendríamos que ubicar los datos obtenidos de la muestra, del peso de la muestra húmeda más tara y el peso de la muestra húmeda, perdón, de la muestra seca más tara que obtenemos tras dejar la muestra húmeda en el horno. Con esto calculamos el peso del agua, que sería la resta de la fila A2 en la fila A3, el peso de la tara, que ya dependería de cada uno de los envases empleados, recipientes empleados. Luego pasaremos a obtener el peso de la muestra seca y finalmente el contenido de humedad, que no sería otro que el peso del agua entre el peso de la muestra seca. Finalmente calcularíamos la densidad seca, que sería el peso, que sería la densidad húmeda multiplicada por 100 entre el contenido de humedad más 100. Luego estos datos los graficaríamos. Siguiente diapositiva, por favor. Estos cuatro ensayos, los graficaríamos en la siguiente tabla: humedad en el eje X y densidad seca en el eje Y, obteniendo la siguiente gráfica, de las cuales obtendríamos la máxima densidad seca, que sería un valor de 3.19, y el contenido de humedad óptimo, que sería 19.98. Bueno, ahora continuando vamos a presentar las conclusiones. El método de compactación es una herramienta importante para el mejoramiento de las propiedades del suelo empleado para las construcciones. El ensayo Protor modificado es una representación aproximada en laboratorio de los procedimientos de compactación usados en campo. También que el conocimiento de la humedad óptima es posible trabajar en el estudio del mejoramiento de algunas de las propiedades del suelo, tales como resistencia al corte, densidad y entre otros. También que cuando se trabaja con una humedad mayor que la obtenida, la compactación se verá afectada y mientras más se desea compactar esto, no será posible porque el índice de vacío se presenta en este suelo estará saturado. De igual manera provocará que las partículas del suelo no se puedan juntar más, provocando una compactación ineficiente. También que el contenido de humedad óptimo es un valor que nos sirve como guía para ver en el campo cuánto de agua se le debe agregar al suelo a compactar. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, para las recomendaciones, debemos recordar que la compactación de la muestra debe realizarse de manera seguida, sin pausas y de manera uniforme por toda el área del molde, para que de esta manera logremos obtener resultados más precisos. También debemos recordar que al momento de extraer la muestra compactada, esta debe ser de la zona intermedia y central de la muestra cilíndrica. También es recomendable que al momento de humedecer el suelo, ésta se esparza por toda la muestra de manera homogénea y uniforme. Y finalmente debemos asegurar que el martillo llegue a la altura máxima para garantizar la calidad de potencial requerida según la norma. Bueno, eso sería todo, docente. Muchas gracias.